Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que nos están viendo ahí desde sus hogares, desde sus eh, dispositivos. Dios los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. Como decía nuestro líder, Dani Alejandro, es un placer para nosotros servirle y le damos las gracias y la gloria a Dios porque Él nos permite servirle. Y bueno, ustedes pudieron ver unas pequeñas fallas técnicas que tuvimos ahí con el audio. Y bueno, eso es parte de lo que conlleva hacer, trabajar en vivo, para hacer un video. Pero bueno, le damos la gloria a Dios por lo que Él nos permite hacer. Y bueno, día con día, servicio con servicio, vamos a tratar de estar mejorando nuestro servicio porque es para Dios y es para príncipes y princesas que son los que nos están viendo ahí alrededor del mundo. Le damos la gloria a Dios por eso. Y los bendecimos a todas esas personas que nos están sintonizando. Sea usted bienvenido nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, yo antes de entrar ya en lo que es la prédica, quisiera mandar saludo a todas esas personas que están conectadas. Queremos mandar un saludo a nuestro amigo y profeta, el profeta Gordillo, allá donde está en Tabasco. Él ha estado un poquito mal de salud desde hace un tiempo. De hecho, él fue detectado con el COVID. Pero hay varias iglesias en las cuales él ha servido. Le damos la gloria a Dios por su vida, porque nos ha permitido conocerlo. Y varias iglesias en las cuales él se ha presentado, estamos orando por él, estamos pidiendo y clamando a Dios para que Dios lo levante y estamos seguros de eso. Él ya está a punto de salir de esa batalla y sabemos que cuando él salga de esa batalla saldrá como un hombre renovado, como un hombre más fuerte, con un hombre con más fe en Dios, por lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia y por lo que va a hacer. Amén. Profeta Gordillo, reciba un saludo desde Ciudad del Carmen. Aquí es su casa. Aquí tiene una casa más en Ciudad del Carmen, en su iglesia de vida eterna. ¿Ok? Lo vamos a esperar una vez que todo esto pase, que nuestras autoridades nos permitan volver a reunirnos. Lo esperamos aquí en su casa de Ciudad del Carmen y estoy seguro que varias de las iglesias que están aquí en Ciudad del Carmen ya anhelan su presencia, de que esté con nosotros. Así que, profeta, ahorita usted descanse, recupérese, fortalezca su cuerpo, permítale a Dios que fortalezca su cuerpo y lo levante de esa situación. Y bueno, hermanos, quiero comentarles que si bien hemos dicho y muchos predicadores han dicho acerca de esta situación que está pasando alrededor del mundo, que es un llamado general que Dios está haciendo a las naciones, a la humanidad, para que volteen a ver a los cielos, para que volteen a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros lo veíamos en las primeras semanas de esta pandemia. Un detalle que pasa con toda situación prolongada es que podemos llegar, y lo hemos predicado aquí, podemos entrar en una etapa de costumbre, de costumbrismo. O sea, te empiezas a adecuar a la situación. O sea, viene el problema, viene la situación, viene la montaña, viene el gigante. Y lógicamente no tienes ningún otro lado donde ver y ves a los cielos y gloria a Dios por eso. Porque entonces clamas a Dios y entonces entregas tu vida a Dios. Y entonces declaras a Jesucristo como Señor y Salvador y tienes la salvación. Pero el detalle que pasa cuando esta situación es algo prolongado, al principio por la desesperación, alguien te habló de Jesucristo y entonces creíste y entonces te aferras a esa solución y te entregas tu vida a Cristo, te vuelves cristiano, ¿verdad? Y Dios hace la obra. El detalle es que cuando esta situación o cuando alguna situación pasa un tiempo prolongado y estás en la misma situación, nosotros empezamos a acostumbrarnos a esa situación y entonces empezamos a perder esa fuerza, ese anhelo, esa búsqueda por Dios. Y eso es algo que no debemos de permitir, hermanos. Hemos estado en contacto con varios hermanos, al menos de nuestra iglesia, y estoy seguro que eso está pasando en muchas iglesias,
donde nos han dicho los hermanos que, bueno, ellos ya anhelan, tienen el deseo, el gran deseo ya de volver a reunirnos, de volver a estar en las predicaciones, porque no es lo mismo estar todo el tiempo en tu casa, ahí todos, sí, unidos, unánimes en familia, pero sin poder salir como lo hacían antes, sin poder reunirnos, sin estar viendo a nuestros hermanos de la congregación. No es algo fácil. Han pasado varias semanas ya. Y les pedimos en el nombre de Cristo que sigamos siendo obedientes a nuestras autoridades, sigamos siendo obedientes a Dios. Y si Él nos está mandando que sigamos guardando nuestras vidas en nuestra casa, yo les pido en el amor en Cristo que por favor usted continúe haciendo eso. Y también le pido en el nombre de Jesús que no permita que esa situación que ha estado por las últimas 5 o 6 semanas haga menguar su fe en Cristo, haga menguar su búsqueda en Cristo. Usted pídele al Espíritu Santo que Él ponga esa pasión en su interior, que no mengue, que no disminuya esa pasión. Siga buscando de Cristo. Sé que no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Toda situación, muchas veces las situaciones que pasan los cristianos no son fáciles, pero no por eso no debemos de pasarles, sino al contrario. Toda situación que Dios permite que pase en nosotros es para hacernos crecer, es para llevarnos a un siguiente nivel. Entonces yo le invito que ahí donde usted está, en sus casas, ahí con sus familias, usted busque de Cristo. En la medida de lo posible, ahí nos decían unos hermanos, bueno, es que yo vivo con otras personas, otros familiares, entonces no son cristianos y no puedo poner alabanzas, no me es fácil, quiero orar y no me es fácil porque están esas personas haciendo muchas veces lo que no es correcto. Y hermanos, y eso no solamente pasa a ellos, pasa a muchas personas. Pero Dios también está viendo el corazón de cada una de esas personas que están buscando, que se están aferrando a Dios, que están confiando en lo que Dios está haciendo. Yo les invito a que por favor no se desesperen, que sean pacientes, seamos pacientes un poco más, un poco más de tiempo, para entonces poder reunirnos nuevamente y poder salir a las calles y predicar la palabra de Dios, ir y ahora sí evangelizar a toda criatura, hermanos, porque Cristo viene pronto. Como les hemos dicho, este es un llamado general que Dios está haciendo en todo el mundo. En todo el mundo, no hay un lugar donde no se haya encontrado con esta situación, con que esté siendo parte de esta pandemia, y no hay un lugar en el mundo donde alguien no haya predicado de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que Jesucristo va a venir cuando su palabra sea predicada a toda nación, hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces esto lo estamos viendo, que se está dando, y Dios ha usado esta pandemia para que su palabra se predique, lo que antes no se hacía tanto. Ahorita todas las iglesias están en todas las redes predicando de la palabra de Dios. Lo que antes no se había podido alcanzar, ahora mediante esta pandemia se está alcanzando, hermanos. Entonces tenemos que entender que Jesucristo viene pronto. No falta mucho y tenemos que prepararnos, hermanos, porque si ante esta situación donde solamente se nos pide estar guardados en casa, nos estamos desesperando, imagínense cómo va a ser la situación antes de que venga Jesucristo, donde dice la palabra que habrá guerra y rumores de guerra, donde dice que habrá hambres, donde dice que habrá pestes, enfermedades, y no solamente como esta que tiene el 3% de mortalidad, sino enfermedades donde van a pasar muchas cosas, y muchos van a perder la fe. Y es por eso que tenemos que prepararnos, tomar esto que está pasando, esta situación, como un entrenamiento, empezar un entrenamiento por eso que va a venir todavía, hermanos. Amén. Y esto no es para meter miedo, sino es para alentarte de que busquemos más de Dios, que le echemos más ganas por buscar de su presencia, para preparar nuestra fe, porque va a llegar un momento en el que va a ser probada. Nuestra convicción de seguir a Jesucristo va a ser probada. Amén. Entonces, hermanos, yo los invito a que estén en sus casas, estén guardados, que le demos la gloria y la honra a Dios, que donde sea que estemos, busquemos la manera de glorificar su nombre, de buscar de su presencia. Y yo quisiera hacer una pequeña oración por el profeta Gordillo y por su familia, por todas las personas que están pasando por esta situación del COVID alrededor del mundo, por los líderes de cada iglesia que
han puesto sus vidas para mover en el mundo espiritual toda situación a favor de la humanidad. Los doctores lo están haciendo en el mundo físico, en el mundo terrenal. Son los que están yendo a la batalla y son los que están con esa carga de atender a esas personas que están con la enfermedad. Pero todo líder espiritual está con esa carga espiritual de clamar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad. Yo quisiera que por favor ahí donde tú estás, hagamos esta pequeña oración. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y si tú puedes cerrarlos, vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de señores, el Dios de dioses. Tú eres el Alfa, eres el Omega, tú eres el principio y eres el fin, Señor, de nuestras vidas, de nuestro ministerio, Señor, de toda la tierra, Padre. Tú lo creaste todo, Señor. Todo lo visible y lo invisible fue creado por ti mediante nuestro Señor Jesucristo. Y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias por nuestra vida. Gracias por cada iglesia que tú has levantado alrededor del mundo, Señor, donde se predica tu palabra con temor, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, por nuestras familias, por cada familia de vida eterna, Señor, por cada familia que ha creído en Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta pandemia también, Señor. Porque si en lo bueno te hemos de bendecir, también en lo que no nos parece tan bueno, hemos de bendecir y hemos de exaltar tu nombre, Señor. Te damos las gracias por esta pandemia que tú has mandado, Señor. Porque es un llamado que tú estás haciendo a las naciones, Señor. De doblar nuestras rodillas, de clamar a los cielos, de voltear a ver al Creador de todas las cosas, al que nos puede dar la paz, al que nos puede dar todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que le está hablando a la humanidad, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que bendigas a los doctores, a las enfermeras, Señor. Que bendigas a nuestro liderazgo, nuestros presidentes, Señor, de cada país. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a cada presidente de cada municipio, a los gobernadores de cada estado, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que pongas sabiduría e inteligencia en ellos, Señor, para llevar esta situación, Padre, para sacar a cada país, Señor, de ese hueco financiero en el que están quedando, Señor. Sé tú poniendo, Padre Celestial, los medios, sé tú poniendo la inteligencia, la sabiduría en todo liderazgo que tú has puesto alrededor del mundo, Señor, para llegar a una armonía, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos, Señor, a los doctores y enfermeras, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, bendícelos, Señor, cúbrelos de toda enfermedad, fortalece sus cuerpos, Padre. Señor, y también te pedimos por cada persona que tiene esta enfermedad, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los toque, los fortalezca, los sane en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos que tú los levantes de ese lugar donde están y los levantes fortalecidos, Padre. No solamente físicamente, sino espiritualmente, para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Para que ellos puedan moverse en su ministerio que tú les has dado. Puedan moverse en el propósito que tú has puesto en ellos, Señor. También te pedimos por cada líder de cada iglesia alrededor del mundo que ha puesto a Jesucristo como su centro, Señor. Por esa carga que tú has puesto en todos los pastores, en los apóstoles, Señor, en todos los siervos que tú has levantado alrededor del mundo para llevar tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú utilices sus vidas, que tú oigas el clamor de tu pueblo, Señor, por sanidad, por tu pueblo y por la humanidad, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de la humanidad como un día lo tuviste con nosotros. Ten misericordia, Señor, de la humanidad, Padre. Ten misericordia de nuestros hermanos que han sido contagiados o que tienen esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, Señor. Ten misericordia de este pueblo, Padre. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, Padre Celestial, que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar, bueno, otro punto que yo quería ver y como consecuencia de esta cuarentena que estamos teniendo es de que tenemos que cuidar nuestros cuerpos
y tenemos que ser cuidadosos con lo que comemos porque muchos ya tenemos varios kilos de más. Usted puede ver mi perfecto forma de pera que tengo ya. Antes la tenía como de bolita, ahora la tengo como de pera. Entonces ahí la llevo, pero bueno, tenemos que cuidarnos, hermanos. Entonces procure comer más sanamente porque acuérdense que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y busque no ponerse como yo, ¿ok? Entonces tenemos que hacer ejercicio, aunque sea ahí en un escalón de su casa, póngase a dar brincos como chapulín, sude un poco, que bueno, aquí en Ciudad del Carmen los calores están buenísimos para eso, y tengo unos 2 litros de agua a su lado, pero cuídese, hermano, amén. Y bueno, la palabra que Dios pone el día de hoy para su pueblo se llama ¿cómo aprender la obediencia de Jesucristo? ¿Cómo aprender la obediencia de Jesucristo? Y para eso yo quiero que por favor usted vaya hasta su Biblia, corra ya hasta su Biblia donde la tiene guardada, empolvada, y tráigala ahí a donde usted está viendo esta prédica. O si es desde su dispositivo, yo le invito a que por favor abra su aplicación de la Biblia y vamos, acompáñeme por favor a Hebreos 5:8. Y una vez que usted la tenga ahí, deme un amén, ponga un amén ahí en nuestras redes, en nuestros... donde se está transmitiendo esta prédica, y vamos a leer todos juntos. Y dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ok? Aquí la palabra de Dios está hablando acerca de Jesucristo. Y algo que a mí me llama la atención es que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces nosotros vemos que el éxito de Jesucristo para ser considerado el Cordero inmolado, para ser considerado el último sacrificio de sangre, para estar sentado en el trono de Dios y haberle entregado todo principado, toda potestad, todo señorío, todo poderío, todo dominio, fue el que Él fuese obediente. Esa es la clave del éxito de Jesucristo, por lo cual Él partió el tiempo en un antes y un después. Y porque incluso los ateos, cuando se refieren al año en el que viven, tienen que decir que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Y esa clave de ese éxito tan grande que ha cambiado a la humanidad completa alrededor o por los siglos, es la obediencia que Jesucristo mostró. La obediencia a nuestro Padre Celestial y a la palabra de Dios, pero también a las autoridades que Dios puso delante de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, porque también eso es la palabra de Dios, eso habla la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios nosotros vemos que, por ejemplo, Jesucristo fue obediente con su madre, que fue la primera autoridad que Dios puso aquí en la tierra. Fue obediente con su madre cuando le pidió que convirtiera el agua en vino, aun cuando no era su tiempo. Esto lo vemos en las bodas de Canaán. También fue obediente con el César al pagar impuestos cuando se lo pidieron. Fue obediente al Padre al ir con la autoridad espiritual terrenal que había en ese momento, o sea, Juan el Bautista, para empezar su ministerio. Él hubiese podido empezar cuando él quisiera. Él era el Hijo de Dios. Él era el Dios de dioses y Rey de reyes. Sin embargo, él siempre se sujetó a toda autoridad puesta por Dios en los cielos y también en la tierra. Ese fue el éxito que tuvo Jesucristo en su ministerio. Fue obediente con el Padre a hacer todo lo que Él le pidió, a enseñar todo lo que Jesucristo había oído al Padre decirle, a llamar al ministerio a los que el Padre le dijo que tenían que llamar. Porque recordemos que cuando Jesucristo empezó su ministerio, llamó a 12, pero no lo hizo así al azar de que a ver, tira una moneda y a ver cuál, si sale águila o sol y selecciono uno al azar. No, primero oró al Padre, el Padre le contestó y entonces le dijo a quiénes tenía que escoger. Incluso fue obediente al Padre al realizar ese sacrificio tan grande que nosotros conocemos. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que el éxito de Jesucristo en su vida, en su ministerio y en la vida eterna fue
es y será la obediencia. Y esta ley espiritual Él nos la dejó y aplica para todos los seres humanos, de todas las edades, de todas las naciones, de todos los colores, incluso hasta en los animales. Y muchas veces pareciera que hay algunos animales que hacen más caso que nosotros, hermanos. Amén. Y bueno, nosotros tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, usted lo puede ver en su vida diaria. Vemos a un estudiante que es obediente con sus maestros. ¿Ok? Un estudiante obediente va a tener muy buena estima con sus maestros. Y va a tener muy buena estima con sus maestros, y sus maestros van a buscar enseñarle de una mejor manera, van a buscar apoyarlo en las actividades que tiene. ¿O usted cree que un maestro va a querer tener acerca a un alumno rebelde, a un alumno que sea desobediente, un alumno que no busque hacer lo que le dicen? Yo la verdad es que no lo creo, no lo creo así. También lo vemos, por ejemplo, en un adolescente. Lógicamente, un adolescente que sea obediente. Un adolescente que sea obediente tendrá muy buena estima y confianza a sus padres. Sus padres lo van a amar de una manera especial, van a procurar todo lo que su hijo necesita. Pero ¿ustedes creen que un padre se va a desvivir, va a buscar cumplir los caprichos o cubrir toda necesidad, ¿ok?, que tenga un hijo que es rebelde? Yo la verdad no lo creo así, ¿ok? Porque si hubiese padres que hicieran eso, que saben que su hijo es rebelde, que saben que su hijo es desobediente, y aún así le cumplen todos sus caprichos o le dan de todo, déjenme decirle que le están haciendo un daño a ese hijo, ¿ok? No están aplicando las leyes espirituales que marca Dios para educar a un hijo. También vemos, por ejemplo, un trabajador de cualquier empresa que sea obediente. Un trabajador obediente va a tener buena estima alrededor de sus jefes o con sus jefes. Entonces, sus jefes van a buscar que ese trabajador esté bien. Y si el jefe se va a un lado, a un nivel mayor, ese jefe va a tratar o va a procurar jalar a ese trabajador, porque sabe que no importa lo que le pida, no importa cuándo se lo pida, ese trabajador va a buscar la manera de hacerlo. Porque es un trabajador obediente, porque es un obrero obediente, ¿ok? Y siempre la obediencia va a traer beneficios. Pero usted cree, hermano, amado hermano, hermana, que tú me estás viendo ahí desde tu casa, desde tu celular, ¿tú crees que un jefe va a procurar tener cerca de él a un trabajador que sea flojo, que sea perezoso, que sea rebelde, que sea desobediente, que esté siempre descontento? Yo la verdad es que no lo creo. Y estoy casi seguro que esos jefes van a buscar la primera oportunidad que tengan para deshacerse de ese trabajador. También vemos, por ejemplo, hermanos y hermanas en las iglesias, ¿ok? Hermanos y hermanos que sean obedientes, primeramente obedientes a Dios, ¿verdad? Porque no hay segundamente. Entonces, primeramente obedientes a Dios y también al liderazgo que Dios ha puesto delante de ellos. Ellos van a tener una alta estima con su liderazgo, ¿ok? Y esos líderes van a buscar la manera de jalar a esas personas que sean obedientes a Dios. Porque una persona que sea obediente a Dios va a ser obediente a sus líderes, va a ser obediente a sus padres, va a ser obediente a su pareja, va a ser obediente a las autoridades, va a ser obediente a sus jefes. Porque en todas esas áreas la palabra de Dios habla acerca de eso. Que tenemos que ser obedientes con toda autoridad puesta por Dios en todos los niveles. Amén. Porque hay personas que solamente son obedientes con sus jefes, pero no son obedientes con sus líderes espirituales. O son obedientes con sus líderes espirituales, pero en su casa son un desastre, ¿ok? Y eso no puede ser así. Entonces, cuando un hermano o una hermana es obediente a Dios y a su liderazgo, el liderazgo lo va a arropar, lo va a tratar de jalar para estar con él, ¿ok? Porque se necesitan, dentro de un liderazgo en cualquier iglesia, se necesitan
personas que tengan temor santo, se necesita personas que sean obedientes a la palabra, que sean obedientes a Dios, que sean obedientes al liderazgo que Dios ha puesto. Pero tú crees, amado hermano, amada hermana, que un liderazgo de una iglesia va a procurar jalar, tener cerca a personas que son desobedientes, a hermanos que son rebeldes, hermanos que te muestran una cara, pero alrededor se dan la media vuelta y están murmurando, están diciendo, haciendo cosas que no deben. Cuando tú, por ejemplo, le dices a un hermano, una hermana, ¿sabes qué? Mira, por favor, necesito que hagas esto. Y el hermanito lo hace como él quiere porque dice, no, es que a mí me sale mejor así. Entonces no importa lo que me dijo mi líder, yo lo voy a hacer así porque así a mí me sale. ¿Tú crees que esa es una persona obediente? ¿Tú crees que ese liderazgo va a procurar que esa persona esté más cerca de él? Yo no lo creo, hermanos. Lógicamente tenemos que bendecir a todos y tenemos que ayudarlos para que todos caminemos a la perfección, ¿ok? Y tenemos que pasar procesos. Así como lo hizo Jesucristo, como nos decía la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Él por lo que padeció aprendió obediencia. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Pero no es algo de que tú puedas declararlo así. No es que yo soy obediente, ya pónganme en el puesto de gerente de una empresa. O es que yo soy obediente, pues ya pónganme a mí a predicar en frente del púlpito. No, hermanos, tiene que ser algo que, miren, yo siempre lo he dicho que las cosas de Dios tienen que ser tangibles, tienen que ser medibles y tienen que ser mejorables en todas las áreas de nuestra vida. Todos nosotros lo tenemos, tiene que haber una medida y tiene que ser mejorable, ¿ok? Entonces, para tener éxito en la vida, tanto en la cristiana como en secular, la obediencia es la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Si con obediencia secular, yo te puedo decir hoy que si has podido llegar muy lejos, has podido avanzar muy bien en la escuela, en la casa, en el trabajo, imagínate cómo te va a ir cuando tú aprendas a obedecer perfectamente la voluntad de Dios, cuando tú aprendas a obedecer la palabra de Dios. Amén. Tienes el éxito asegurado. Pero bueno, la palabra de Dios dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer que tenemos que conocer es qué significa la obediencia. Y nosotros vemos que la obediencia, el significado de obediencia en el Antiguo Testamento significa escuchar. Imagínate, obediencia en el Antiguo Testamento es escuchar para hacer lo que se te está pidiendo. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se describe como oír o escuchar con actitud de sumisión, ¿ok? Oír o escuchar con actitud de sumisión para hacer lo que se te está pidiendo. Dentro del diccionario bíblico también aprendimos que la obediencia de Dios se caracteriza por tener dos cosas principales. Y esta es la fe y la confianza. Toda persona obediente a Dios, obediente a la palabra de Dios, incluso obediente a tus líderes en lo secular, debe tener fe y debe de tener confianza. Fe de que si haces lo que se te está pidiendo, vas a obtener eso que se te está prometiendo en la palabra de Dios. Confianza de que es Dios que te está mandando. Lógicamente, si te mandan a hacer algo malo, eso no es de Dios, hermano. Tú también debes de tener un discernimiento espiritual, ¿verdad? Si yo te digo, ve y cachetea a tu mujer, ¿verdad? No vas a ir corriendo y, es que el pastor me dijo que vaya y cachetea a mi mujer. Pues claro que no, ¿verdad, hermano? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que dar la vida por nuestras esposas. Entonces, lógicamente, pero si tu líder espiritual te pide algo que vaya conforme a la palabra de Dios, no lo pienses, no lo analices, simplemente hazlo. Teniendo la fe de que Dios va a cumplir eso que te dijeron, teniendo la confianza de que es Dios el que te está mandando, es Dios el que te está hablando y vas a tener tu recompensa. Pero otro punto importante que nosotros tenemos que ver dentro del concepto de obediencia, acuérdense que unas características
principales y primordiales de la obediencia es la fe y la confianza. Pero uno de los ingredientes más importantes también es la lealtad. Amén. La lealtad a la persona que te está solicitando eso, ¿ok? La lealtad a la persona a la cual tú le estás entregando tu obediencia, ¿ok? Entonces, lo contrario a la obediencia, ¿qué es? A ver, ahí rápidamente escríbame dentro de sus dispositivos, ¿qué es lo contrario a la obediencia? Bueno, lo contrario a la obediencia es la rebeldía. ¿Habías oído hablar de esta palabra? Yo creo que sí, ¿verdad? Casi todos los predicadores lo predicamos a cada rato, ¿verdad? De la rebeldía del pueblo judío, de la rebeldía de cada uno de nosotros en nuestras iglesias, ¿verdad? De la rebeldía del diablo, ¿verdad? Del enemigo contra Dios. Y bueno, entonces, rebeldía es lo contrario a la obediencia. Y aunque la mayoría de las personas, y más los cristianos, sabemos que a Dios le encanta, Dios lo pide, Dios lo exige, reclama la obediencia, la mayoría de nosotros caemos en rebeldía o en desobediencia. Uno de los sinónimos de rebeldía es desobediencia. Entonces, rebeldía es lo contrario a la obediencia que Dios exige, que a Dios le encanta. Pero muchos caemos en esa rebeldía o en desobediencia. Y hay quienes han fabricado incluso fortalezas mentales para vivir una vida en rebeldía, incluso dentro de las iglesias. Y es por ello, por lo que necesitamos saber qué es la rebeldía. Y bueno, rebeldía, como decíamos, es un sinónimo de desobediencia, lo cual es una actitud. Pongan atención en esto. Dice la palabra, actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Amén. Toda persona que pide obediencia es porque tiene un nivel superior de autoridad. Y la definición dice que es la actitud de la persona que en forma desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las causas principales de la rebeldía se encuentran, fíjense, quiero que por favor pongan atención a esto para ver si ustedes identifican uno de estos puntos. Porque si tú te identificas con uno de estos puntos, quiere decir que hay una raíz de rebeldía en tu corazón, o posiblemente vives en rebeldía y es necesario que cambies tu vida. ¿Ok? Uno de estos puntos es el orgullo. ¿Ok? Otro es el egoísmo. Presiones extremas o presiones externas. ¿Ok? Te pueden llevar a la rebeldía. Desacuerdo con el juicio de un superior y el deseo de librarse de una sujeción u opresión real o imaginario. ¿Ok? ¿Identificaste alguno de ellos? Si tú lo identificaste, entonces tienes que librarte de eso, dejarlo ir, renunciar a cualquiera de estas situaciones, ¿no? No puede haber orgullo en tu corazón, no puede haber egoísmo en tu corazón. Tienes que liberarte de toda presión externa. Amén. Tienes que estar en acuerdo con el juicio de tus superiores, de tus jefes, de tus líderes. No puedes estar en desacuerdo con ellos. Es imposible que tú estés en desacuerdo y digas que eres obediente a Dios. Amén. ¿Cómo ve Dios la rebeldía o la desobediencia? Yo les voy a invitar que por favor vayamos a 1 Samuel 15, 23, ahí donde usted está. 1 Samuel 15, 23. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 23. Espero que ya esté usted ahí. Vamos a leer todos juntos. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esa es la parte interesante, aunque el versículo sigue, ¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La primera parte dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía.
¿Ok? Entonces toda persona que es rebelde es considerado como un adivino, como un brujo. Por eso así cuando llega un hermano, ¿verdad? Una hermana y dice, no, es que deja el brujo ese aquel en la casa. Es bueno porque esa persona está en rebeldía, está siendo desobediente a la palabra de Dios. Entonces, hermano, no vaya usted a caer en eso, que usted vaya por la calle y le digan, brujo, bruja. Y usted sepa, no, sí, ¿cómo saben que estoy en rebeldía? No, hermano, entonces procuren no caer en eso, hermano. Amén. Bueno, también tenemos que entender que dentro de la rebeldía y de acuerdo a la psicología o al análisis humano, existen dos tipos de rebeldía. Lo que es la rebeldía activa y lo que es la rebeldía pasiva. La rebeldía activa es aquella que confronta frontalmente a la autoridad puesta por Dios, sea de cualquier tipo. Sean los padres, sean los maestros, sean los jefes de nuestros trabajos, sean nuestros líderes espirituales, sean cualquier gobernante. La rebeldía activa es aquella que lo dice y dice, yo soy rebelde y no me importa porque yo así soy. Y si no le hice caso a mi madre, pues menos le voy a hacer caso a algún jefe. Pero lo dice abiertamente. Ese tipo de personas son fáciles de identificar porque tienen de forma activa su rebeldía y a ellos les podemos ayudar de una mejor manera, guiándolos, orando por ellos, ayunando por ellos, intercediendo por ellos. Pero hay otro tipo de personas, y es la gran mayoría, incluso se da dentro de las iglesias, donde vemos una rebeldía pasiva. ¿Cuál es esta rebeldía pasiva? Son aquellas personas que no se ven capacitados o no quieren hacer frente y obedecer a la autoridad puesta por Dios, sea de cualquier tipo, de cualquier nivel, o de afrontar y enfrentar un problema. Son aquellas personas que no quieren hacerlo, no se sienten capaces o rehúsan afrontar y obedecer a las autoridades. No quieren obedecer, pero no lo hacen abiertamente. Y esas personas son difíciles de identificar, porque posiblemente delante de la persona que le está pidiendo obediencia, que le está pidiendo algo, ellos dicen que sí, pero se dan la media vuelta y entonces activan esa, no es que la activen porque ya la tienen, ¿verdad? Desafortunadamente, sino que la manifiestan, esa rebeldía pasiva. Enfrente de la persona dicen que sí a todo y que son obedientes y hacen aparentan hacer todo lo que les piden, pero dan la media vuelta y empiezan a murmurar y empiezan a cuestionar la autoridad de la persona que lo está mandando. Lo vemos, por ejemplo, en las oficinas, en nuestros trabajos, que el jefe me pide una información y entonces nos estamos diciendo, bueno, es que ese no sabe nada. Y es que ¿por qué me está pidiendo esto? Si esa información se la di la semana pasada. Pero es que ¿por qué me mandan a mí a hacer eso? Si yo soy el que más experiencia tiene, ¿por qué no mandan al nuevo? ¿Por qué no mandan a otra persona? Y lo mismo pasa en las iglesias. Cuando le decimos, hermanito, usted tiene que hacer esto, hermanito, por favor, vaya a la casa de tal persona y llévele esta despensa o llévele o haga esta diligencia o allá en su colonia vaya a evangelizar y dicen, sí, pastor. Lo voy a hacer, claro que sí, pastor. Pero nada más salen de la iglesia y, ese pastor que todo quiere que yo haga todo, soy su mandadero y nada más me tiene como esclavo. ¿Y por qué no manda la hermana que no hace nada y que nada más se la pasa hablando y platicando? Y empezamos a ver, empezamos a buscar los defectos de las otras personas para murmurar. Y el problema es que de que ese tipo de personas, en sus corazones hay un descontento, hay amargura en sus corazones, porque no quieren obedecer a sus autoridades. En las iglesias, por ejemplo, vemos este tipo de casos en los hermanos que les das una indicación, incluso para el bien de su vida. Y en el momento te dicen que sí, pero sus rostros muestran un descontento. Y luego te enteras, desafortunadamente te enteras que murmuran de la persona que les está dando esa indicación, que hicieron lo contrario. Y siempre ves el fruto de su rebeldía y esa es una muerte espiritual.
Amén. Y yo quiero que les quede claro, amados hermanos, esta enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere traer. Y esta es que en la rebeldía no hay crecimiento espiritual. Escúchenlo bien, hermano. Cuando una persona es rebelde, no hay crecimiento espiritual, no hay una promoción divina. Dios no se va a encargar de promocionar para llevar a un siguiente nivel a una persona que está en rebeldía. Posiblemente un hombre en sus fuerzas naturales puede mover a otra para llevarlo a un siguiente nivel, pero eso no quiere decir que venga de parte de Dios, si es que esa otra persona está en rebeldía. Pero cuando tú eres obediente a Dios, Él se va a encargar, va a poner los medios a las personas para que tú crezcas en todos los ámbitos de tu vida. Amén. Ese es un punto que nosotros tenemos que entender. En la rebeldía no hay crecimiento espiritual, no hay promoción espiritual por medio de Dios. Y segundo es que la rebeldía puede ser hereditaria. Desafortunadamente se la puedes estar heredando a tus hijos. Y lo hemos visto, como cuando los padres son rebeldes, incluso de una manera pasiva, de esos que le dicen que sí a todo, al pastor y al liderazgo, pero a sus espaldas o ya en sus casas con sus familias no hacen caso. Y lo peor de todo es que empiezan a murmurar, empiezan a criticar y empiezan a decir muchas cosas de su iglesia en frente de sus hijos. Y entonces sus hijos aprenden eso. Le están dando de ese alimento a sus hijos, a ser rebeldes con su liderazgo. Y toda persona, quiero que me escuches bien, amado hermano, amada hermana, toda persona que no puede respetar, que no puede obedecer a su liderazgo espiritual, va a ser muy difícil que pueda respetar y obedecer a un liderazgo secular. Y eso lo hemos visto incluso hasta en lo natural. Porque una persona rebelde no es desobediente con todos, no solamente con una área de su vida, en todas las áreas, incluso en la natural. Amén. Y ese es un peligro muy fuerte que nosotros tenemos o que esas personas tienen. ¿Ok? Entonces, muchas veces, la rebeldía o la desobediencia no es un estado duradero. ¿Ok? También quiero que entendamos esto. Hay muchas personas que por mucho tiempo han estado en rebeldía o han estado en desobediencia. Ellos firmemente, aunque sea de una forma pasiva, han estado en rebeldía, se gozan en la rebeldía. Bueno, ni siquiera hay gozo, ¿verdad? Porque ellos quieren otra cosa, quieren alcanzar otros niveles y no pueden, y es imposible por ese estado que están en rebeldía. Pero hay personas que, por ejemplo, han sido obedientes o están caminando en obediencia, y puede haber, debido a alguna situación, un destello de rebeldía, un destello de desobediencia por alguna situación que están pasando. Puede ser una reacción a su carnalidad, una falta de dominio propio. Pero lo que debemos aprender es que toda rebeldía, toda desobediencia tiene una consecuencia. Siempre. Te arrepientes y Dios te perdona. Pero esa consecuencia debido a esa rebeldía, a esa desobediencia, la vas a tener que vivir. Amén, hermanos, si estamos aquí, ahí donde usted está en sus casas o con sus dispositivos. Entonces, toda rebeldía y toda desobediencia contra Dios o contra toda autoridad puesta por Dios en todos los niveles va a traer una consecuencia. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y tenían mucha sed, y entonces el pueblo de Dios le exigió agua a Moisés. Y entonces Moisés fue con Dios y le dijo, pero ¿por qué me has dado este pueblo, Señor? Que otro poco y me van a apedrear, Señor, porque me están pidiendo agua. Entonces Dios le dijo, eso nosotros lo vemos en Éxodo, también lo vemos en Números. Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, toma tu vara y le vas a hablar a la peña y la peña te va a entregar el agua y entonces todos van a poder tomar, incluso los animales. Pero Moisés estaba molesto.
debido a esa situación que estaba pasando siempre con el pueblo de Dios. Entonces él tomó su vara, fue con Aarón hasta la peña de Horeb y de una manera molesta dijo: ¿acaso incluso tu pueblo rebelde quieres que te dé agua? Y entonces él le pegó 2 veces a la peña de Horeb y entonces empezó a salir el agua. De ahí se le pasó el enojo y él siguió sirviéndole a Dios. Pero hubo una consecuencia debido a ese destello de rebeldía, debido a ese pequeño momento de desobediencia. Y fue de que Dios no permitió que ni Moisés ni Aarón entraran en la tierra prometida. Y ellos vivieron una vida en obediencia, pero dejaron que su carnalidad, dejaron que su carne les ganara en ese momento. Y fue algo que no le gustó a Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Después, en los siguientes versículos, Jehová le dijo: debido a lo que tú hiciste, me desagradaste y no vas a entrar a la tierra prometida. Y recordemos que fue Josué el que condujo al pueblo de Dios a la tierra prometida, pero no fue Moisés ni Aarón. Ellos murieron en el desierto. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque dice la palabra de Dios que aquel que se diga fuerte, cuídese de no caer. Aquel que se diga santo, cuídese de no caer. Si tú estás caminando en obediencia, qué bueno, gloria a Dios. Me alegro por ti. Sé obediente a tus líderes espirituales. Sé obediente a tus maestros. Sé obediente a tus padres. Sé obediente a tus jefes. Pero cuídate de no caer. Cuando te dé una instrucción y sea una instrucción buena, obedécela rápido, sin pensarlo, sin analizar tanto. Obedece lo que te están diciendo. Hay una enorme bendición en estar bajo autoridad. Una enorme bendición. Yo soy líder de esta iglesia y yo procuro siempre estar bajo autoridad. ¿No sabes qué? ¿Cómo facilita la vida estar bajo autoridad? ¿Ok? Siempre que alguien me va a dar una instrucción en algo, yo trato de obedecer. Porque es mejor estar bajo autoridad que ser la autoridad superior. Porque toda la carga, toda la presión o toda, ¿cómo le podemos decir? Si algo sale mal y tú fuiste obediente, no te van a poder responsabilizar a ti porque tú estás siendo obediente. Lógicamente lo que vas a obedecer es algo bueno, algo que sea bíblico. Como yo te decía, si tu jefe te manda que tú robes, pues lógicamente no lo puedes obedecer porque va en contra de una autoridad superior que es la de Dios mediante su palabra. Si estamos aquí, hermano. Amén. Entonces busque estar siempre bajo autoridad. Busque siempre ser obediente. Amén. Entonces eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios con Moisés. Y así muchas veces hacemos algunos. Hay momentos de rebeldía, por ejemplo, hacia nuestra pareja, hacia nuestros padres, hacia nuestro presidente, hacia nuestros líderes espirituales. Murmuramos contra ellos. Decimos que no lo vamos a hacer, aunque al final hacemos lo que se nos place. Debemos de tener cuidado porque siempre va a haber una consecuencia, hermanos. Amén. Dios nos quiere preparar como esa iglesia por la cual Él va a venir. Una iglesia pura y sin mancha. Y es muy difícil que una persona que es obediente a la palabra de Dios haya una mancha. Podemos verlo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente en todo. Por eso no se encontró mancha alguna en Él. Por eso fue el Cordero perfecto inmolado. Fue el último sacrificio de sangre. Porque fue ese sacrificio perfecto. Amén, hermanos. Pero bueno, ahora ya sabemos lo que no debemos hacer. Y eso es ser desobedientes o rebeldes. Entonces ahora vamos a volver a Jesucristo y cómo Él aprendió siendo perfecto a ser obedientes. Yo los voy a invitar que por favor vayamos nuevamente a Hebreos 5. Pero vamos a empezar desde el versículo 7, un versículo antes de la palabra de Dios que tuvimos ahí. Y dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Hermosa palabra de Dios. Poderosa palabra de Dios para nuestras vidas. Y con esto el Espíritu Santo nos quiere enseñar que hay una obediencia que podemos tener cuando todo nos sale bien, cuando nos demuestran amor, incluso cuando nos corrigen con vara. Ese es un tipo de obediencia. Incluso cuando nos corrigen con vara y callado. Como lo dice la palabra de Dios, esa es una obediencia normal, con la cual Dios, incluso Dios estaría muy complacido, aunque la mayoría de nosotros muchas veces ni siquiera podemos alcanzar esa obediencia. Pero hay otra obediencia, hermanos, y es lo que Dios el día de hoy nos quiere enseñar. Hay otro tipo de obediencia que es la que Jehová quiere que nosotros tengamos. Un nivel de obediencia que quiere que nosotros alcancemos, en la cual Él quiere que nosotros caminemos para darnos un ministerio, un llamado específico, para darnos autoridad sobre huestes espirituales. Y esa es la obediencia de sacrificio. La obediencia hasta la muerte, a nuestra carnalidad, a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestra agenda personal, para hacer la voluntad de Dios, para glorificar su nombre. Ese es el tipo de obediencia que nosotros tenemos que alcanzar, que tenemos que buscar, que tenemos que anhelar. Esa obediencia de sacrificio, no importando nuestros planes personales, no importando nuestra concupiscencia o deseos carnales, sino en todo hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesucristo tuvo que pasar por la prensa de los olivos cuando fue al Getsemaní para aprender la obediencia divina, para aprender la obediencia de sacrificio, una obediencia de muerte. Y quiero que esto quede claro y quiero que por favor analicemos esta porción bíblica, porque dice la palabra de Dios en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él vino a la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esto es cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, estaba rogándole y clamando al Padre con lágrimas. Dice la palabra de Dios que incluso lágrimas de sangre, porque había una opresión. Jesucristo tuvo que ser sometido a una opresión tan grande. Por eso ese lugar se llama la prensa de los olivos, que todo el mundo espiritual estaba sobre él para ver la decisión que iba a tomar. Tuvo que ser sometido a esa prensa para aprender a ser obediente y tener la obediencia que el Padre requería. Y no es de que Jesucristo no supiera ser obediente, porque Él sabía quién era. Él sabía a lo que había venido aquí a la tierra, y era a morir por tus pecados y por mis pecados. Pero dice la palabra de Dios que Él tenía que pasar por todo, así como nosotros, para demostrarnos que dentro de su cuerpo carnal, Él también tenía que ser sometido, para demostrarnos y decirnos: si yo lo hice como hombre, tú, amado hermano, amada hermana, y yo lo podemos hacer también. Llegar a ese nivel de obediencia, de sacrificio, porque eso es lo que Dios quiere, porque para eso nos quiere preparar para lo que está por venir a la tierra. Si está aquí, hermano. Entonces Él tuvo que padecer, dice la palabra en el versículo 7, que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, a nuestro Padre Celestial. Si nuestro Padre hubiese querido, hubiese dicho: ¿sabes qué, hijito? No te preocupes, no te sacrifiques. Si fuiste obediente toda tu vida, si en toda tu vida desde que naciste me complaciste, hiciste siempre lo que yo quería, no te preocupes, no sufras. No es necesario que te escupan, que te peguen con vara, que te entierren una corona de espinas, que te latiguen.
que te deformen toda la cara. No te preocupes. Dios hubiese podido librar a nuestro Señor Jesucristo de eso. Pero sin embargo lo permitió para demostrarnos a ti y a mí el nivel de obediencia que Él quiere. Y dice la palabra de Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabes? Durante toda su vida y todo su ministerio, Dios siempre le dijo que sí a Jesucristo. En todas las áreas. Cuando escogió a las personas que iban a estar al lado de él, a los 12, habló con él y dijo, sí, son esos que yo te estoy diciendo. Cuando le pedía un milagro, Jehová siempre le dijo, sí, adelante. Se va a hacer como tú estás diciendo, porque me estás agradando y me estás dando la gloria y la honra a mí. Pero el único punto, el único momento en el que Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, le dijo que no a su hijo fue en el Getsemaní. Porque si nosotros recordamos esa oración que hizo Jesucristo en el huerto del Getsemaní, le dijo, Padre Celestial, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Jesucristo sabía lo que iba a padecer. Jesucristo sabía lo que venía. Humanamente en su cuerpo sabía cómo lo iban a desgarrar, cómo lo iban a castigar, cómo lo iban a desfigurar. Sabía humanamente el dolor que iba a sentir por el castigo por tus pecados y mis pecados. Entonces, en ese momento en el Getsemaní, Dios, Jesucristo, habló con nuestro Padre Celestial y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hágase como tú quieras. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Padre Celestial a esa petición que le hizo Jesucristo? Fue un no, hermanos. Porque Jesucristo obedeció la instrucción que le habían dado. Jesucristo, aunque sabía lo que iba a pasar, fue y se entregó, fue e hizo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación, nos dan una instrucción y nosotros no queremos hacerla, pero tenemos que tomar la decisión correcta. Jesucristo hubiese podido decidir, ¿sabes qué, papito? Lo siento mucho, tengo muchos seguidores, los cuales con ellos estoy bien, me puedo ir y predicar a todas las naciones y morir de viejito. Y sé que voy a estar, tú vas a estar contento conmigo. Sin embargo, tenía una instrucción, tenía un objetivo por el cual Él vino a la tierra y Él vino a cumplirlo. Nosotros también, hermanos, tenemos un objetivo, tenemos un propósito, tenemos un llamado. Pero muchas veces nos llama más la hamaca. Muchas veces nos llama más el Netflix ahí en el clima de nuestras casas. Muchas veces nos llama más el trabajo, nuestros hijos, nuestra pareja, que hacer nuestro llamado y nuestro propósito. Muchas veces nos llama más lo secular, que es una bendición que Dios nos ha dado, hacer ese llamado por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y es ahí donde nosotros demostramos rebeldía. Es ahí donde nosotros demostramos una desobediencia pasiva. Donde sabemos lo que tenemos que hacer y tomamos la decisión contraria a lo que Dios quiere que hagamos. Y eso no puede continuar siendo así. Tenemos que tomar la decisión de ser obedientes. Una obediencia de sacrificio. Cuando a ti te pidan hacer lo que no te gusta, pero viene en la palabra de Dios. Cuando a ti te dé una indicación tu líder espiritual que no te agrada, que humanamente dices, yo no quiero despertarme a las 3 de la mañana a orar o a las 5 de la mañana. No quiero ir a los servicios, no quiero dejar mi comodidad. Pero tomas la decisión correcta porque sabes que es lo correcto. Porque sabes que vendrán beneficios, posiblemente no en esta vida, sino en la vida venidera. Porque no hay nada que Dios te mande a hacer que no tenga una recompensa en esta vida y si no es en esta, en la siguiente, que es la vida eterna, hermanos. Tenemos que aprender eso.
de todo lo que tú te despojes humanamente, carnalmente, para entregárselo a Dios, tú vas a tener una recompensa, hermanos. Una recompensa grande. Amén. Y eso nosotros lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, incluso Él, el Dios perfecto, el Dios amoroso, el Dios que fue obediente, que se despojó, se humilló de su eternidad y se hizo hombre, se hizo como nosotros y vivió una vida perfecta, sin mancha, lo dice la palabra de Dios en muchos lugares, que fue perfecto, el sacrificio perfecto, porque nunca desobedeció a Dios y a su palabra. Nunca hizo lo incorrecto, tuvo que aprender la obediencia. Y en el versículo 9 de Hebreos 5 dice, y habiendo sido perfeccionado, fue perfeccionado, moldeado, vino a ser autor de eterna salvación. Imagínense esa gran recompensa por ese sacrificio tan grande de obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecen la palabra de Dios, obedecen a su liderazgo, obedecen a todo líder puesto por Dios. Amén, hermanos. Tenemos que entender, si tú tienes ahí una fortaleza mental que te impide recibir esta palabra de Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que se rompe ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo toca tu corazón, toca tu entendimiento y rompe toda fortaleza que se ha puesto en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, dice, vamos otra vez a la porción bíblica en el versículo 8. Y dice el versículo 8 de Hebreos 5, 8, dice, y aunque era hijo, imagínense, la palabra de Dios dice, aunque era hijo, Jesucristo sabía quién era. Jesucristo sabía que era el Hijo de Dios, el Hijo legítimo, natural, directo de Dios. Muchas veces se nos ha vendido la idea en las iglesias que todos nosotros somos hijos de Dios y que como hijos de Dios no tenemos que padecer. Como hijos de Dios tenemos que estar siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, y ciertamente tenemos que ser así. Pero no siempre vamos a estar de una nubecita en otra. La palabra de Dios nos enseña que también tenemos que padecer para ser moldeados, para aprender acerca de la obediencia. Tenemos que pasar nuestros procesos para que nuestra confianza y fe en Dios no mengüe. Tenemos que pasar nuestros desiertos, subir las montañas que Dios pone delante de nosotros, derrotar a los gigantes que Dios pone delante de nosotros. Pero muchas veces tenemos la falsa idea de que ya somos hijos de Dios, que nada malo va a pasar, que el coco va a caer de la palmera y ya con el popote. Y eso, hermano, no pasa así. Si alguien te vendió esa idea, en el Evangelio de la Prosperidad, déjame decirte que no sucede así. Y lo puedes ver tú, lo puedes comprobar en la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que tú estudies. Estudia la palabra de Dios. Busca estudios bíblicos acerca de la palabra y analízalos, escudriñalos, para que puedas crecer espiritualmente y te puedas dar cuenta que cuando venga un gigante sepas cómo derrotarlo. Para cuando se presente una montaña delante de ti sepas por dónde tienes que ir para salir de ella. Amén, hermanos. Y luego dice el versículo 8, aunque era hijo, sabía quién era, por lo que padeció aprendió la obediencia. Padecer es sufrimiento físico, psicológico y moral. Imagínense todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo desde el Getsemaní, que lloró sangre, sudó sangre. Nosotros apenas nos sale una gota de sudor cuando vamos a evangelizar y ya queremos nuestra coquita y irnos a sentar al parque. Y ya queremos el ventilador y, ay, pastor, ya me estoy ahogando, por favor, tráigame aquí el respirador de oxígeno, por favor, porque ya no aguanto el calor.
No hemos aprendido a padecer por el Evangelio. Y Jesucristo lo padeció todo. Era tanta la presión dentro del mundo espiritual que tenía. Imagínense ángeles y demonios ahí en el huerto del Getsemaní presionándolo para que él cambiara de parecer, para que él se retractara de ese propósito y llamado que él tenía, de esa instrucción que Jehová le había dado. Sudó sangre y sin embargo tomó la decisión correcta de ser obediente. No le gustaba lo que iba a venir, sin embargo lo hizo, porque con eso iba a glorificar al Padre. Y después de que fue entregado, nosotros sabemos que fue injuriado, que fue golpeado con una vara, que fue latigado, que le desgarraron su piel en varias partes de su cuerpo. Dice Isaías 50 que le arrancaron su barba. Imagínate ese dolor tan grande. Que le enterraron una corona de espinos. O sea, que lo desnudaron. O sea, todo lo que tuvo que padecer. Cargar su cruz. No sé por cuánto tiempo. Siendo el hazmerreír de toda la ciudad. Hasta llegar al lugar donde lo crucificaron. Y no como los otros ladrones que solamente lo amarraron, sino que le enterraron esos clavos en sus manos y en sus pies. Imagínate el dolor tan grande cuando él no había hecho nada, pero tomó la decisión correcta de obedecer al Padre por ti y por mí. Por eso él se merece nuestra obediencia. Él se merece que le demos la gloria y la honra por esa sangre que él derramó para el perdón de nuestros pecados, por esa llaga en su costado para que toda enfermedad fuera quitada. Él se merece la alabanza de nuestra obediencia, hermanos. Él tuvo que padecer para aprender la obediencia. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nosotros entendamos que tenemos que ser obedientes a Dios, a su palabra y al liderazgo que Dios ha puesto? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para llegar a ese nivel de obediencia que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Tenemos que estar en una enfermedad terminal? ¿Tenemos que ver a nuestros hijos destruidos? ¿Tenemos que ver nuestro matrimonio destruido? Para que entonces entendamos que tenemos que ser obedientes. ¿Qué tiene que pasar para que seamos obedientes con esa obediencia de sacrificio? Una revelación, una iluminación que el Espíritu Santo quiere poner sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, es que sin obediencia no hay autoridad en el mundo espiritual. Sin obediencia no es posible que haya autoridad espiritual en el mundo espiritual ni secular. Una persona que no es obediente, es imposible que tenga ese nivel de autoridad, ni en lo secular ni en lo espiritual. ¿Qué piensa Dios? Y muchas personas dicen, pastor, pero es que yo soy obediente, yo hago lo que a Dios le agrada porque yo sacrifico mucho y doy mis ofrendas y yo hago muchísimas cosas para la iglesia, y se creen que son súper misericordiosos y creen que hacen lo correcto. Pero en su corazón hay amargura, en su corazón hay rebeldía, en su corazón hay desobediencia. ¿Qué es lo que Dios piensa de esas personas? La mirada de todos los demás pareciera que se están sacrificando en todo momento, que en todo momento están presentando ofrenda delante de Dios, pero en su corazón hay algo incorrecto. Yo les invito a que por favor vayamos a 1 Samuel 15:22. Ya cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí el profeta Samuel está haciendo esa pregunta. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, de las ofrendas que nosotros podemos dar, sea cual sea, como de la obediencia a su palabra? Porque habemos muchos, o hay muchas personas, o a veces yo también caigo en eso, de que no queremos obedecer la palabra, pero estamos ofrendando, damos nuestro diezmo, damos una ofrenda, vamos y llevamos víveres a algún hermanito, alguna hermanita, vamos y incluso evangelizamos en las calles. Pero nos volteamos y estamos en murmuración, nos volteamos y estamos en pleito, chisme y contienda en nuestras casas. Nos volteamos y estamos criticando a nuestro liderazgo. No estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y aquí el profeta Samuel está haciendo la pregunta: ¿de qué se agrada más Dios? ¿De aquellas personas que según lo ofrecen todo, pero son desobedientes? ¿O de la persona que es obediente de la manera correcta? Y dice la palabra de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se agrada mucho más de una persona obediente, de aquella que se dice ser muy cristiano, que se dice ser muy espiritual, que está en las calles clamando el nombre de Dios, pero en su corazón hay amargura, en su corazón hay orgullo, en su corazón hay murmuración, hay pleito, hay división. Porque toda persona que es obediente a Dios y a su palabra, esa obediencia lo va a llevar a hacer sacrificios, pero sacrificios agradables a Dios. Esa obediencia lo va a llevar a hacer ofrendas, pero ofrendas que le agraden a Dios de la manera correcta, de la manera como Dios quiere. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, hermanos. Y como yo te decía hace un rato, todo lo que nosotros hagamos, incluso un vaso de agua que nosotros demos para el reino de Dios, tendrá su recompensa. Posiblemente en este mundo, pero si no en el siglo venidero, que es el más importante. Y vamos a ver nosotros cuál fue la recompensa de Jesucristo debido a su obediencia. Esa obediencia perfecta, esa obediencia de sacrificio. Yo los voy a invitar que por favor vayan a Efesios 1, versículo 20 al 22. Vayan a sus Biblias ahí donde ustedes están. Busquen Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Está hablando del Espíritu Santo. Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestes. Fíjense la recompensa. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Amén, hermanos. Gran recompensa tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero incluso para Él no fue fácil. Él tuvo que aprender esa obediencia, tuvo que sacrificar muchas cosas. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Glorificó su nombre y lo puso sobre todo nombre, lo puso sobre todo reino, sobre todo poderío, sobre todo principado. Él tuvo su recompensa por ese sacrificio tan grande que hizo, por ese nivel de obediencia que hizo. Porque incluso, hermanos, si lo hemos predicado otras veces, tu nivel de obediencia que tú demuestres es el mismo nivel que tienes de amor hacia la persona que estás obedeciendo. Si tú dices amar a nuestro Padre Celestial, forzosamente tienes que ser obediente. Pero es imposible que tú digas que ames a Dios cuando eres desobediente. Eso es imposible, hermanos. Porque el amor se refleja en obediencia.
El amor se refleja en obediencia. Y hermanos, el día de hoy, el Espíritu Santo nos quiere enseñar, nos quiere redarguir, quiere instruirnos a que busquemos la obediencia de Dios, la obediencia divina. Quiere que seamos libres, quiere libertarnos de esa esclavitud en la cual nosotros vivíamos debido a la rebeldía, debido al pecado de rebeldía y desobediencia que había en nuestro corazón. Por eso yo te invito ahí donde tú estás, que cierres tus ojos. Y en primer lugar yo te invito a que pidas perdón a Dios. Vamos a pedir perdón por toda desobediencia, por toda rebeldía que había en nuestro corazón. Por todo lo que hemos hecho que ha ido en contra de la palabra de Dios. Dile: Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Padre, si he hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Perdóname, Señor, si no he hecho tanto como tú me has pedido. Perdóname, Señor, porque sé que te he fallado. Consciente e inconscientemente te he fallado, Señor. Porque muchas veces he preferido mi carne, mis deseos, a hacer tu voluntad. Señor, pero el día de hoy yo tomo la decisión. Vamos, hermano, ahí donde tú estás. No importa lo que estés haciendo, haz esta declaración. Señor, ahí donde, Señor, yo declaro en esta hora, conscientemente tomo una decisión de ser obediente a tu palabra, de ser obediente a ti, Señor, de ser obediente al liderazgo que tú has puesto delante de mí. Señor, en esta hora, Padre, yo rompo con toda maldición generacional de rebeldía. Yo rompo con toda maldición generacional de desobediencia. Rompo con toda maldición generacional de división, de pleito, de murmuración. Señor, y en esta hora, con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo ato. Vamos ahí, hermano, ahí donde tú estás, decláralo. Yo ato todo espíritu de rebeldía en mi vida. Lo ato y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu de murmuración, todo espíritu de pleito, de contienda, de división, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de Jezabel, yo lo ato y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de Acab, Señor, yo lo ato, Señor, en el nombre de Jesús, y lo echo fuera de mi vida, fuera de mi iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro, Señor, un espíritu de obediencia, una obediencia de sacrificio, Señor, donde decidimos entregar nuestra vida, Padre, a ti. Donde decidimos entregar nuestra vida para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que toques el corazón de mis hermanos, de aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, que tú escribas tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, que tu Espíritu Santo desarraigue. Señor, que tu Espíritu Santo quite, Señor, rompa toda fortaleza que se había levantado en contra de tu palabra, Señor. Que quite todo destello, Señor, de rebeldía, de desobediencia, Padre. Señor, yo declaro, Padre, un pueblo obediente, un pueblo que te ama, Señor, y un pueblo que demuestra ese amor en obediencia, Padre. Obediencia a ti, a tu palabra, obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que demuestra sumisión a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro un pueblo, Señor, que te busca en unidad, Señor, que te busca en humildad, Padre Celestial. Un pueblo por el cual tú vas a venir, Señor. Un pueblo sin mancha, Padre, sin arruga, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro un pueblo libre, Señor. Un pueblo libre para amarte. Un pueblo libre para glorificar tu nombre. Con la libertad que tú nos das para ser obedientes, Señor. No más rebeldía. No más desobediencia. No más murmuración. No más chisme, Señor. No más contienda. Señor, declaramos que no más somos esclavos del pecado, porque tú nos has hecho libre. Tu Espíritu Santo nos has hecho libre. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos ha hecho libres en el nombre de Jesús. Señor, y declaramos que estamos cubiertos por esa sangre preciosa.
esa sangre que nos redime de todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Somos libres para glorificar tu nombre, amando a nuestros semejantes, mostrándoles el amor de Jesucristo a todos nuestros semejantes, a nuestros prójimos, en el nombre de Jesús. Señor, yo suelto la palabra, Padre Celestial, de bendición. Un pueblo obediente a tu palabra, un pueblo obediente a ti, Señor, donde tú voltearás a verlo, Señor, y tú te regocijarás en sus corazones. Tú te regocijarás, Señor, en sus acciones, en sus actitudes, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro Padre y tú nos amas, Señor. Y así como hizo nuestro Señor Jesucristo, tú nos estás formando, Padre Celestial. Tú nos estás perfeccionando para llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, así lo declaramos, Padre. Una obediencia de sacrificio. Una obediencia hasta la muerte, Señor. Obediencia de sacrificio para tus hijos. Obediencia de sacrificio para todo aquel que nos ve en esta hora, Señor. Una obediencia perfecta, Padre, como tú la quieres. No importando, Señor, nuestros deseos. No importando nuestras agendas personales, Señor. No importando lo que nosotros querramos, sino lo que tú quieres a nuestras vidas. No importando nuestros planes, sino tus planes y propósitos en nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, yo así lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que toda persona, Padre Celestial, que está viendo esta predicación, que le está escuchando, tu Espíritu Santo está tocando sus corazones. Tu Espíritu Santo está quitando toda fortaleza mental, Señor. Y está poniendo, Señor, una obediencia. Esa obediencia perfecta, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que lo hace. Eres tú, es tu Espíritu Santo el que nos convence. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseña. El que nos ayuda, Señor, a ir a otros niveles. Yo declaro la victoria, Señor. Tenemos estandarte de victoria y se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. A Él sea la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Hermano, tú que nos estás viendo, siéntete feliz, siéntete contento, gozoso. 1000 veces feliz porque tienes un Dios que te ama. Un Dios que te ha libertado. Un Dios que se preocupa por ti. Un Dios que te va a hacer parte de la gloria venidera si eres obediente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. Recibe, Padre Celestial, toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.